Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos, bienvenidos a mi canal de microfinanzas personales y el día de hoy vamos a ver cómo funciona el Parabolic SAR. Espero que estén muy bien, gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy vamos a hacer una review completa, es decir, un análisis de cómo funciona este indicador, ¿sí? Vamos a ver qué tiene adentro, cómo está la fórmula, quién lo creó, por qué es que se usa y por qué también es un indicador muy famoso y conocido y que también lo podemos usar con algunas estrategias. Así que sin más, nos vamos al video. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿quién diseñó este indicador? ¿Sí? ¿Quién fue la mente maestra detrás de esta herramienta? Bueno, el creador de este indicador es el señor Welles Wilder, ingeniero mecánico ya retirado que empezó a investigar cómo funcionaba la bolsa. En el año 1978 publica su libro Los nuevos conceptos de las técnicas de trading, en el cual explica otros indicadores muy conocidos y famosos como son el RSI, el ATR o el ADX. Imagínate que este tipo ideó estrategias de trading en el año 1978 usando únicamente una computadora y lenguaje de programación. Literalmente programaba en esto, así que imagínate lo que sería. Mira lo que está esa pantalla monocromática, papá. Wilder creó un sistema de trading basado en el precio y el tiempo. A esta metodología lo llamó Sistema Parabólico Precio-Tiempo. El SAR es el acrónimo de Stop and Revert, el cual es el indicador utilizado en este sistema. El SAR sigue el precio conforme la tendencia se extiende a través del tiempo. El indicador se muestra por debajo del precio cuando éste se encuentra moviéndose al alza y arriba del precio cuando éste se encuentra a la baja. El PSAR se detiene y cambia su dirección cuando la tendencia en el mercado cambia y atraviesa desde arriba hacia abajo el indicador o viceversa. El concepto es muy fácil de entender, vas a ver que no es muy complicado. Ahora, ¿cómo lo podemos utilizar? Y más importante aún, ¿qué cálculo hace? Para agregar este indicador no tenés más que agregar el Marconi versión 3.0, el cual te lo voy a estar dejando en las etiquetas, y lo único que tenés que hacer es hacer clic donde dice Parabolic SAR, y acá te van a aparecer una serie de puntos. Luego tenés como dato extra una nube, es decir que va a indicar cuando el precio es bajista y cuando el precio es alcista. Una posición short o long que no tiene que ser tomada como posición, esto lo vamos a explicar más adelante, y un punto más grande, en este caso lo vamos a dejar de esta forma. ¿Qué cálculo es el que hace el Parabolic SAR? El cálculo es el siguiente, es el PSAR actual es igual al PSAR anterior más el FA anterior, esto multiplicado por PE anterior menos SAR anterior. ¿Qué es cada cosa de la fórmula? El PSAR anterior corresponde al valor anterior del periodo, es decir, el precio que tengo en la vela. El PE corresponde al punto extremo, el valor más el valor alto de la tendencia actual, es decir, el máximo de la vela. El FA es el factor de aceleración, el cual se va a multiplicar en repetidas velas, es decir, en la vela siguiente, y por lo general es un parámetro de 0.2. Para la fórmula en la cual la tendencia es bajista, la fórmula cambia un poco, en vez de ser sumada es restada. En el caso de una tendencia alcista, podemos ver cómo este 0,2 se va multiplicando en los máximos de las velas hasta un punto en que en esta lateralización el precio quiebra el Parabolic SAR y cambia luego a rojo, lo que nos estaría indicando un posible cambio de tendencia. Este indicador funciona muy bien para detectar las tendencias tanto de corto como de largo plazo, pero también tenemos ruido. El ruido básicamente está condicionado por este factor, el factor de aceleración, que es justamente estas pelotitas que vos tenés acá, es decir, acá venimos en tendencia bajista, la tendencia hace una pausa y en esa pausa es donde el Parabolic SAR, al estar multiplicándose los valores, te puede llegar a dar una entrada falsa en long. Este parámetro que muestra el Parabolic SAR no se tendría que tomar en consideración ya que es una pausa de la tendencia previa, no me está indicando un posible cambio de tendencia. El indicador sirve para ver tendencias, pero en un rango como el que tenemos acá suele ser muy difícil o incluso tenemos información que no es la correcta. Básicamente, ¿por qué? Porque el precio, que son las velas japonesas, son los que le marcan el tiempo al Parabolic SAR y a cualquier indicador. Es por eso que a veces vas a tener ruido. ¿Cómo filtrar este ruido? Bueno, básicamente lo que podríamos hacer
es bajar el factor de aceleración. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si hacemos doble clic en el Parabolic SAR y abre el Marconi, tenemos estos tres datos. El inicio corresponde al PSAR anterior, el incremento al factor de aceleración y el máximo al PE. Si nosotros bajamos el incremento y luego lo ponemos a 1, fíjense cómo el Parabolic SAR se suaviza. En este caso, fíjense cómo entrando en una lateralización el precio sí subió y acá lo mismo. Cuando entramos en short, como el precio empieza a bajar correctamente, es decir, está como más filtrado. ¿Y qué pasa si no multiplico nunca este valor de 0.02? En el caso que yo ponga 0, ¿es posible? Sí, es posible. Te va a dar básicamente como unas líneas muy suavizadas en cuanto a tendencias. Claramente si lo dibujamos es una tendencia. Acá tenemos un poco de lateralización y acá sigue la tendencia, acá arranca la tendencia bajista. Es básicamente eso, poder detectar tendencias dentro de las velas japonesas. Algo muy bueno de este indicador es que se puede usar en time frames más bajos, por ejemplo velas de 5 minutos, de 15 minutos o de 2 minutos o incluso media hora. A medida que el time frame va cambiando es más volátil el cambio de Parabolic SAR, sí, pero se puede usar con una estrategia que te voy a decir a continuación. En este caso estamos viendo el Nasdaq, índice Nasdaq en 5 minutos. La estrategia indica que tenemos que ver también el volumen de la sesión y agregar tres medias móviles. La media móvil exponencial de 200, la media móvil exponencial de 21 y la media móvil exponencial de 8 o 7 periodos. En la apertura del mercado, en el Nasdaq 100, podemos ver la EMA de 200 que auspicia como soporte o resistencia de la sesión y luego los múltiples cruces entre las medias de 8 y 21 acompañado del Parabolic SAR. El Parabolic SAR es más volátil con respecto a una media móvil y nos puede dar mejores entradas o incluso nos puede avisar cuando la tendencia que estamos viendo se está agotando. En este caso, acá teníamos un short claramente identificado, ¿sí? El cruce de media móvil lo tuvimos antes, aún así las medias se empiezan a estrechar y cuando vemos que a medida que va pasando el tiempo y el Parabolic SAR se acerca al precio, puede pasar dos cosas, o una lateralización o un posible cambio de tendencia. En este caso tenemos la lateralización acá presente y el precio continúa. ¿Cómo se puede filtrar esto? Básicamente con lo que te expliqué hace un ratito, es decir, el incremento en vez de tenerlo en 0.2 lo podemos poner en 0.1. El inconveniente de hacer esta modificación al indicador es que claramente cuando el Parabolic SAR se acerca al precio le cuesta un poco más el hecho de hacer el cambio. Es decir, acá tenemos una pausa de una tendencia bajista que se está dando, ¿sí? Y no sabemos si puede venir un cambio repentino de tendencia porque las medias móviles son más lentas. Fíjense como en este ejemplo, acá tenemos el cruce justamente dado, ¿sí? Entre la EMA de 8 y 21 con un Parabolic SAR que se empieza a curvar y en este caso tenemos una tendencia alcista hasta prácticamente las 3 de la tarde donde ya tenemos demasiado volumen y ahí es el cambio brusco del indicador. Cuando nosotros tenemos gran volumen de operación, tanto las medias móviles como el Parabolic SAR van a hacer ese tipo de cambios porque realmente es un cambio abrupto en lo que es el precio anterior de lo que nosotros estamos viendo. Podríamos filtrarlo con un 0.1, pero aún así en una lateralización siempre tenemos que estar atentos. Acuérdense que estos son velas de 5 minutos y si lo vemos en un time frame más grande podemos claramente ver una lateralización del precio, es decir, no tuvo un retroceso para luego empezar a subir. Fue únicamente una lateralización, el precio queda lateralizando. Y en las lateralizaciones, desde mi punto de vista, es donde más se pierde dinero. Ya sabes quién inventó el indicador, ya sabes cómo utilizarlo y ya sabes la estrategia que puedes utilizar tanto en índices como en otros activos, agregando o configurando diferentes tipos de parámetros con el Parabolic SAR. Te agradezco un montón por quedarte hasta el final del video. Si es así, por favor, manito arriba, suscríbete
Y espero que toda esta información te haya sido de utilidad para saber cómo funciona el indicador. Déjame en la caja de comentarios qué otros indicadores te gustaría ver de esta forma, ¿sí? Tanto en la fórmula como en estrategias para poder utilizarlo y para que puedas seguir aprendiendo. Por mi parte eso ha sido todo y como siempre nos estamos viendo ¿dónde? En los próximos videos, en los próximos directos. Chau, chau, cuídense.